criterio respecto a los resultados y de los resultados a esta altura de la fecha que se ha realizado la cumbre en Sucre. Insisto, reitero, no tenía carácter vinculante, pero obviamente que sirvió de mucho para ver cómo curamos a este enfermo que se llama órgano judicial en el país. Tú sabes perfectamente de que el país necesita un órgano independiente fundamentalmente y un órgano que tenga ética y moral básicamente, porque ese tiene que ser el comportamiento de la justicia. Tú sabes que la justicia no se halla nunca en paradigmas político-ideológicos, tiene su propia matriz y eso habrá que defenderlo y habrá que consolidar como un órgano independiente, reitero, para beneficiar a todo el país. ¿Cuál es hasta este momento tu análisis respecto a lo que pasó de la cumbre acá? A ver, un poco para hablar de la cumbre, de repente se hace necesario hablar lo que ha ido aconteciendo anteriormente, lo que ha dado lugar a la necesidad de realizar una cumbre nacional de justicia. Primero que nada, la justicia siempre ha sido cuestionada, siempre ha sido cuestionada, desde toda la etapa republicana, desde la creación del poder legislativo, siempre ha estado cuestionado, en mayor grado o menor grado, sí ha estado cuestionado. ¿Qué es lo que acontece, no? A partir de 2009, con la nueva Constitución Política del Estado, este tema de la justicia ya ha sido dilucidado ampliamente en la ciudad de Sucre, en este tema para la formación de la Constitución Política del Estado, la Asamblea Constituyente. Siempre ha sido ampliamente debatido, yo recuerdo. Y en esa oportunidad ya se diseñó, diremos, una nueva forma de justicia con nuevos principios, ¿no? Entonces, de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado, ¿cómo debería ejercerse la justicia? A partir de principios básicos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, que dice la Constitución, de que la justicia emana del pueblo boliviano. Qué bueno, ¿no? Decir que la justicia emana del pueblo boliviano. Si la justicia emana del pueblo boliviano, entonces los operadores de justicia se deben al pueblo, ¿no? La justicia, por ejemplo, es un servicio a la sociedad, ¿no? Qué buen principio, ¿no? Se basa también en otros principios, entre ellos la celeridad, la gratuidad, la economía, etc., ¿no? Entonces, el diseño normativo está pues excelente, ¿no? Eso es muy bueno. Entonces, sin embargo, ¿cómo ha ido desarrollándose e implementándose los mecanismos para la justicia? Se ha ido implementando, a partir de hay nuevas leyes que han ido desarrollando la Constitución Política del Estado, ¿no? Creo que el gobierno ha hecho esfuerzos en desarrollar nuevas leyes, ¿no? Sin embargo, acá el problema de la justicia, yo personalmente he sido invitado, estaba en Sucre, en la cumbre de la justicia. He escuchado, pero historias dramáticas, casos dramáticos casos de injusticia que habían acontecido en el país, ¿no es cierto? A ver, se ha ido dilucidando. Bueno, el criterio era de que los mejores deben ser, obviamente, los mejores deben ser los elegidos como magistrados, jueces, etc. Obviamente, en eso nadie puede discrepar, los mejores tienen que ser. Pero se decía, ¿quiénes son los mejores? ¿Y quiénes son los mejores? Bueno, se hablaba inmediatamente de la meritocracia. ¿Quiénes tienen méritos? ¿Quiénes tienen méritos? Documentos, ¿no? Mayores cantidad de documentos de títulos obtenidos, experiencia en la carrera profesional, etcétera, etcétera. Pero por primera vez yo he visto enfocarse no solamente en ese tema de los documentos. Los documentos, personalmente, yo digo que es necesario, es importante. Pero de repente es más importante aún el tema del mérito, de la ética, de la moral, de la probidad de la persona, ¿no? Porque si no va acompañado en tema de méritos, no se va acompañado con el tema de la ética moral, la probidad, ¿no? Que sea persona sana, que sea persona justa, correcta, entonces de nada servirían
méritos de documentos. Entonces, yo creo que bajo esa línea nuevamente se tienen que diseñar en los requisitos para ser magistrados, jueces, más enfocando en la parte de la moral, de la parte de la ética de la persona, ¿no? Luego, lo que entre las recomendaciones más importantes, y creo que ya conoce la población boliviana, ha sido el tema de la cadena perpetua. La cadena perpetua entenderemos como el apremio de forma indefinida, que la persona muera. Entonces, en eso consiste la cadena. Cárcel hasta que muera la persona. Eso ha sido de repente la principal innovación, y luego la sumatoria de los delitos. Cuando una persona comete, por ejemplo, 2, 3, 4 delitos, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro sistema legal, la sanción que da el juez es por la máxima sanción, por la pena máxima, ¿no es cierto? Ahora, se ha propuesto de que si una persona ha cometido 4 delitos en un mismo acto, por ejemplo, o en un acto continuado, entonces se debe sumar las penas, y sumando las penas de repente puede pasar a los 30 años de cárcel, ¿no es cierto? Ya, pero implementar esta medida ya pasa por modificar la Constitución Política del Estado, porque nuestra Constitución Política del Estado establece la pena máxima de 30 años, sin derecho a indulto, ¿no? Pero en la comisión de varios delitos perfectamente se puede pasar, y si tenemos que aplicar más de 30 años, entonces eso pasa por modificar la Constitución Política del Estado.